el Perú es uno de los países con más agua dulce en el mundo. ¿Ok? Pero gracias a estos proyectos de irrigación es que se ha podido traer parte de esa agua, ¿no? hacia la zona del Pacífico y poder hacer fértil una frontera agrícola importante donde se han sembrado pues paltas, se han sembrado arándanos, se han sembrado uvas, mucho espárrago en su momento, ¿no? Ese ha sido un factor importantísimo. Lo otro que ha sido muy importante han sido los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con diferentes países, con China, con los Estados Unidos, ¿no? Se dice que el Perú es una plataforma de libre comercio, ¿no? Eso también ha sido fundamental, ¿no? Y por otro lado, otros dos factores que son fundamentales también, ¿no? Evidentemente, el trabajo de la autoridad fitosanitaria en el país, el SENASA, ¿no? Siempre hay que destacarlo, el trabajo que realiza SENASA para poder abrir nuevos mercados, para mantener los mercados actuales, ¿no? Y por otro lado también creo que es muy importante nombrar el nivel de profesionalismo de la industria, el nivel de disciplina de las empresas, de tecnología que han implementado las empresas. Querida comunidad, para esta ocasión nos reunimos con Luis Miguel Vegas, el gerente de ProArándanos. Es la asociación que agremia el 80% de los productores de esta fruta en Perú. Conociendo los datos del Perú en cuanto a exportación de arándanos, definitivamente Luis Miguel se convierte en el referente para poder hablar sobre el desarrollo de este gremio. En nuestra conversación hablamos de cómo el arándano ha transformado el Perú económica y socialmente, y nos cuenta todo lo que falta aún por desarrollar. Si estás interesado en conocer más de esta industria, conocer más del cultivo de arándano y cómo este puede transformar la ruralidad en Latinoamérica, quédate hasta el final de este episodio. Su mirada hacia la oferta internacional y comercial de esta fruta nos va a dar luces sobre qué hacer para poder desarrollar este cultivo en nuestro país. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Comunidad agroapasionados, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast y tengo en este momento el honor de estar con Luis Miguel Vegas, una de las personas que para mí es referente sobre el impulso de la producción de arándanos en Perú y obviamente esto ha escalado a Latinoamérica. Luis Miguel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Miller, no, muchas gracias a ti, gracias por invitarme a ser parte de este podcast. Y nada, encantado de estar aquí y poder transmitir nuestras experiencias aquí en el Perú, ¿no? Poder compartir experiencias, compartir conocimiento y seguir nutriendo pues a la comunidad de arándanos en todas partes, ¿no? Así que espero poder sumar mi granito de arena hoy desde mi posición como gerente de ProArándanos y a la orden para responder a las consultas y conversar, ¿no? Perfecto, Luis Miguel, muchas gracias. Luis Miguel, mira, nosotros la dinámica de este podcast y por qué nació Agroventure es un enfoque de cómo impulsar la ruralidad en Latinoamérica, de un potencial real que tiene nuestra región de poder generar la base de la despensa agroalimentaria global y ser realmente un jugador relevante del mercado. Y yo creo que en ese ejercicio ustedes en Perú han hecho algo que yo he impulsado mucho desde Colombia y desde todos los escenarios en los cuales me enfrento, digamos que generando esa conversación de Perú lo ha logrado, hay un milagro agroexportador peruano que tiene que ser visibilizado con grandes retos, porque obviamente no ha sido fácil y no ha sido de la noche a la mañana, pero ustedes han logrado lo que muchos países en Latinoamérica queremos lograr, que es generar un modelo agroexportador serio, estructurado y obviamente tener productos bandera como el arándano. La primera pregunta que hacemos en este espacio, Luis Miguel, es las personas que invitamos son agroapasionadas. Yo quiero que tú me digas con tus palabras si te identificas como agroapasionado y por qué. Sí, totalmente, ¿no? Y a ver, yo considero que no tengo mucho tiempo yo en este rubro del agro, ¿no? Y por cuestiones de la vida, ¿no? Hace 5 años llego a ProArándanos, ¿no? Por oportunidades que a uno se le presentan. Y la verdad que me enamoré de esta industria, ¿no? Yo he trabajado en diferentes sectores,
¿no? Durante mi carrera, ¿no? Consumo masivo, he estado en la industria de los plásticos, he estado en banca, ¿no? Y bueno, llegué al mundo de los arándanos hace 5 años y como te digo, me enamoré de esta industria. Y lo que a mí más me motiva, te diría, ¿no? En el día a día, ¿no? Después de 5 años ya en ProArándanos, es que trabajo en una industria que genera un impacto muy positivo en mi país. Eso es la primera cosa que a mí me motiva, ¿no? Que estoy en una industria que tiene un impacto muy relevante en el desarrollo del Perú, ¿no? Ok, Y por otro lado, es que estamos produciendo un producto que es saludable, ¿no? Que tiene muchos beneficios para el consumidor, ¿no? Entonces, son esas dos las razones por las cuales yo la verdad que estoy agradecido de haber llegado a esta posición en la que estoy y es como se dice, el norte que tengo, ¿no? ujú. Y lo que me mantiene súper motivado y enfocado en seguir impulsando la industria desde mi posición. Así que, respondiendo a la pregunta, sí me considero un agroapasionado, ¿no? Por eso, ¿no? Ujú. Principalmente por el impacto positivo que tiene esta industria en mi país, ¿no? Y yo la verdad que una de las cosas que más me alegra es ver el desarrollo en mi país, Claro, ¿no? de acuerdo. Ver estos polos de desarrollo en zonas rurales donde antes no habían, pues, mayores oportunidades. Eso definitivamente, yo he tenido la fortuna de poder recorrer tu país y lo digo con mucho orgullo, lo que ustedes han hecho es de admirar en todos los en pro arándanos, en pro citrus, ¿no? En todo el ejercicio de impulsar un cultivo y generar una estructura gremial fuerte, sólida, que ha permitido que ustedes se visibilicen y he estado desde Piura hasta Ica, he recorrido parte de la sierra, me encanta Perú, yo creo que es un país que hay que mostrar, hay mucho por mostrar. Mucha gente desde afuera vemos, pues obviamente ustedes son famosos por su gastronomía espectacular, por su don de gente, por ser personas muy humildes y muy echadas para adelante, pero hoy tenemos que decirlo y lo tengo que decir en este espacio, Perú tiene mucho más que mostrar de lo que está en nuestra mindset o de lo que está en nuestra memoria colectiva. Y hoy es el impulso rural de una forma ordenada, estableciendo impulso de inversión en la ruralidad, que eso no se ve normal, no es tan normal en Latinoamérica ver ese tipo de cosas que están pasando en Perú y me alegra que estés tú hoy como un referente de uno de los cultivos estrella de esa revolución agrícola como tal. Y aquí Luis Miguel empieza una serie de preguntas y lo primero que quisiera entender es el crecimiento del arándano en Perú y los factores que creen que han sido, digamos, claves en ese éxito. Y tienes todo el espacio y los micrófonos para contarnos desde tu experiencia cuál ha sido ese factor determinante que ha permitido que el arándano sea la estrella de la canasta agroexportadora peruana. Correcto. Qué buena pregunta, ¿no? Y a ver, son varios factores, ¿ok? Son varios factores que trabajan en conjunto, como una máquina, se podría decir, ¿no? Eh, Entre los más importantes, indiscutiblemente diría que está el clima, ¿no? El Perú tiene, diría yo, estamos bendecidos con el clima que tenemos en el Perú, ¿no? Es un clima bastante noble para la producción de arándanos, es un clima que brinda bastante precocidad para la producción de arándanos, ¿no? Es un clima con muy poca lluvia, temperaturas no son muy extremas, ¿no? Es un clima bastante noble, que no solo para el arándano, pero también para otros cultivos, ¿no? Es un clima bastante noble, por ejemplo, para la uva de mesa. El Perú también es líder mundial de exportación de uva de mesa, ¿no? Para palta, ¿no? Pero es uno de los principales exportadores de palta Hass en el mundo, De ¿no? acuerdo. Entonces, el clima realmente ha sido un factor determinante en el crecimiento de las exportaciones, ¿no? Eso es innegable, ¿no? La verdad que hemos sido bendecidos por el clima que tenemos en el Perú, ¿no? Pero no solamente por el clima hemos llegado a donde estamos, no hay otros factores. ¿Qué otros factores son importantísimos? Bueno, los grandes proyectos de irrigación que se han ejecutado en el país, ¿no? El De Perú es acuerdo. uno de los países con más agua dulce en el mundo, ¿ok? Pero gracias Uh-huh. a estos proyectos de irrigación es que se ha podido traer parte de esa agua, ¿no? hacia la zona del Pacífico y poder hacer fértil una frontera agrícola importante donde se han sembrado, pues, paltas, se han sembrado arándanos, se han sembrado uvas,
mucho espárrago en su momento, ¿no? Ese ha sido un factor importantísimo. Lo otro que ha sido muy importante han sido los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con diferentes países, con China, con los Estados Unidos, ¿no? Se dice que el Perú es una plataforma de libre comercio, ¿no? Eso también ha sido fundamental, ¿no? Y por otro lado, otros dos factores que son fundamentales también, ¿no? Evidentemente, el trabajo de la autoridad fitosanitaria en el país, el SENASA, ¿no? Siempre hay que destacarlo, el trabajo que realiza SENASA para poder abrir nuevos mercados, para mantener los mercados actuales, ¿no? Y por otro lado también creo que es muy importante nombrar el nivel de profesionalismo de la industria, el nivel de disciplina de las empresas, de tecnología que han implementado las empresas, ¿no? Gracias a las inversiones que se han hecho en el sector. Eso, diría yo, son los principales factores, ¿no? Todos importantes para haber logrado llevar al Perú, posicionarlo como líder en exportación de arándanos, ¿no? De acuerdo. Y eso definitivamente, la estructuración de proyectos robustos con profesionales de primer nivel. He tenido la fortuna de poder, digamos, interactuar con muchos de estos gerentes, empresarios del sector agrícola peruano, y me parece que tienen la claridad del enfoque, en qué somos buenos y cómo nos queremos profesionalizar en esto y cómo queremos especializar la producción. Y me parece que en ese modelo agrícola peruano juega un papel importante la apertura mental de las nuevas formas de producir. Entonces, yo no he visto en las conversaciones restricción sobre podemos probar inteligencia artificial, podemos probar drones, podemos probar sistemas de irrigación, están abiertos y ávidos de conocimiento para poder mejorar su estructura de producción, y eso definitivamente genera muchas garantías y genera muchas o disminuye muchas incertidumbres desde el punto de vista de la producción rural, pese a las condiciones de clima y a las variables que no podemos controlar. Y en ese sentido, Luis Miguel, hay un tema. Ustedes han logrado atraer la inversión. Y una de las cosas que yo tengo el sueño que Latinoamérica se convierta en un polo de desarrollo rural y que las noticias de rondas de inversión no estén solo centrados en las tecnológicas, sino que pudiésemos de cierta forma poder decir hay una ronda de $200 millones para el impulso de un proyecto agropecuario, o que hay fusiones y adquisiciones multimillonarias desde el sector agrícola, porque eso empieza a cambiar la realidad de lo que es la ruralidad tradicionalmente conocida. Y entonces en eso viene mi segunda pregunta, el papel del financiamiento en el desarrollo de la industria de arándanos que ha hecho Perú para atraer inversión extranjera. ¿Cuál crees que es el quick para que los fondos de inversión se interesen en invertir en Perú? Claro, a ver, creo que está muy alineada la pregunta anterior también, ¿no? Porque básicamente es, ¿por qué el Perú es atractivo? ¿No? Así somos competitivos por lo que conversamos, ¿no? Sí. El clima, los tratados de libre comercio que nos permiten llegar pues, con facilidad a ciertos destinos, ¿no? Entonces, todos estos atributos hacen atractivo el Perú para la inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? También, pues, al inversor extranjero se le trata en igualdad de condiciones al inversor local, ¿no? Todavía hay proyectos de irrigación que están en stand-by, se diría, no están destrabados, pero con esto podría ampliarse más la frontera agrícola, ¿no? Y se podría atraer más inversión, más plantación de arándanos y generar más empleo, ¿no? Ahí sí también es importante, y es algo que hemos visto durante los últimos años, es el ritmo de consumo tiene que acompañar también al ritmo de crecimiento de la oferta, ¿no? Entonces, no solamente en el Perú crece la producción de arándanos, también crece en otros países, en otros orígenes, en otras ventanas, ¿no? Ya lo vimos hace un par de años, que los precios de arándanos, los márgenes se ajustaron bastante, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es bueno crecer para seguir generando impacto, pero tenemos que ser inteligentes y manejar mucha información, compartir información, ¿no? Para que el crecimiento esté lo más alineado posible al consumo en los mercados. Lo que no queremos es saturar los mercados, ¿no? Y tampoco queremos que hayan mercados con déficit de fruta, De acuerdo. ¿no? Que es lo que ha pasado en algunas semanas este año, ¿no? De acuerdo.
De Entonces, acuerdo. por eso es importante compartir información, ¿no? Entre países, ¿no? Y así poder tener una industria más saludable en el largo plazo, ¿no? Y por otro lado, empujar ese consumo en los mercados, ¿no? Tenemos que incentivar el consumo de arándanos, ¿no? El consumo de arándanos, Estados Unidos, por ejemplo, es el principal consumidor per cápita, ¿no? El nivel de consumo en Estados Unidos está muy por encima que otros países en el cual el arándano todavía es un producto nuevo, De acuerdo. ¿no? Es una fruta novedosa. Entonces, ahí hay un trabajo pendiente de, sí, por un lado, ordenarnos información, crecer lo más estratégicamente posible, en el buen sentido de la palabra, pero también tenemos que impulsar el consumo, ¿no? En los principales mercados, ¿no? También en nuestro mercado nacional, ¿no? Así Pero es. hay que ver esas dos caras de la moneda, ¿no? Hay que incentivar, ¿no? Ese crecimiento en producción, inversión extranjera para generar más empleo y demás, pero si queremos que esto sea sostenible, tenemos que ser inteligentes en ese crecimiento. De acuerdo, y en ese sentido voy a empalmar con una pregunta que me nace. El tema de pronósticos de la demanda, digamos que ese ejercicio de inversión y de fianzar un modelo que sea escalable parte sobre dónde están consumiendo. ¿Tú nos podrías contar a la audiencia? Y yo sé que muchos de los peruanos que ven este espacio y este podcast van a estar muy alineados con tu respuesta, pero también hay colombianos, ecuatorianos y demás personas que no tienen el contexto de lo que significa el cultivo de arándanos. ¿Nos podría dar un resumen de qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ven ustedes desde Perú sobre el pronóstico de la demanda? ¿Y cuáles son los mercados más interesantes en donde hoy Perú está focalizando su enfoque de crecimiento? Claro, a ver, empiezo hablando con respecto a lo que es Perú, las exportaciones de Perú, ¿ok? Sí. El Perú produce arándanos todo el año, ¿no? Nuevamente, gracias al clima que tenemos en el Perú, podemos producir todo el año arándanos, ¿ok? Con variedades, con manejo de podas, etc., ¿no? Sin embargo, la campaña de Perú se concentra principalmente en el último trimestre del año, ¿no? Entonces, entre septiembre y noviembre, el Perú exporta pues 60-70% de la producción de todo el año. Son los meses más fuertes, ¿ok? Hay un poco para hablar de la estacionalidad, ¿no? Perfecto. Eso por un lado, ¿no? La tendencia de Perú en ese sentido de estacionalidad es en el de empezar a repartir más el volumen en más meses del año y desconcentrar el volumen de solo un mes, Okay. ¿no? Para poder tener picos más chatos. Eso es lo que se busca y una producción más pareja. Habiendo dicho eso y hablando de destinos, ¿no? El principal destino del arándano fresco peruano es Estados Unidos. El 50% del arándano peruano se va a Estados Unidos, ¿ok? Y después, el 30% se va a Europa, ¿no? Principalmente ingresando por Países Bajos. Un 15% se va a Asia, y de ese 15% que se va a Asia, un 10-12% es China, principalmente China, y el 5% restante se reparte entre más de 20 países en el mundo, en envíos a países en Sudamérica, ¿no? Chile, Brasil, envíos a Centroamérica, envíos a Medio Oriente, Israel, ¿no? Pero esa es la foto, 50% Estados Unidos, 30% Europa, 15% Asia, de los cuales mayoría es China, y resto a otros destinos en el mundo, ¿no? Así es como se han repartido las exportaciones durante todas las campañas realmente, ¿no? Okay. Y con respecto al consumo, como les comenté, el principal consumidor per cápita es los Estados Unidos, ¿no? Después vemos en Europa que el consumo varía bastante, significativamente, entre países en Europa, ¿no? El consumo en Reino Unido está bastante por encima al consumo en otros países europeos, ¿no? Y en China, el consumo per cápita, por ejemplo, en China, ¿no? Todavía está bastante por debajo, ¿no? a un consumo per cápita si lo comparamos con Europa o Estados Unidos, ¿no? Y son comparaciones de chino urbano, ¿no? Entonces son buenas referencias. Ok. Así que sí vemos, ¿no? Todavía un potencial bastante grande en impulsar el consumo, ¿no? Y no solamente China, Europa, también inclusive en Estados Unidos, porque si uno empieza a mirar Estados Unidos y compara el consumo de la fresa, del strawberry, con el arándano, ¿no? El consumo, la penetración de la fresa
en comparación al blueberry está bastante por encima. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, si llevamos el arándano a los niveles de la fresa, ¿no? El consumo pues se podría disparar, ¿no? Pero ese es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, no es un trabajo que involucra pues inversión en promoción, en marketing, ¿no? Y muchas veces estas inversiones y promociones se hacen a través de asociaciones, no programas federales. De acuerdo. ¿No? Así que no sé si es muy larga la respuesta, pero... No, está perfecto. No, está perfecto, y precisamente creo que en ese sentido, y me gustaría ver tus impresiones sobre el caso de China, precisamente, y lo hablábamos antes de la entrevista, la competitividad que tiene Perú hacia ese mercado. ¿Qué crees que va a pasar con ese mercado? Si bien hay que generar un estímulo en el consumo, desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la oportunidad de penetrar ese mercado, ¿qué tanto ves ese crecimiento? Y si bien hoy Perú es el jugador más importante en arándanos en cuanto a exportaciones, China se convirtió también muy rápidamente en el mayor productor desde el punto de vista de unidad de área cultivada. ¿Cómo ves tú esa llegada, ampliar esa torta, que ese 15% de arándanos que va hacia China se amplifique, y cómo el papel de la producción local china juega en este ejercicio? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente, ¿no? El principal productor de arándano en el mundo es China, ¿no? China me parece que tiene como 80.000 hectáreas de arándanos, ¿no? Así es. China pues, es un país gigantesco, como ustedes saben, con producción en diferentes regiones. Pero lo que ya se ve en China en ciertas regiones es arándanos de muy buena calidad. Por ejemplo, la región de Yunnan, ¿no? Así como el arándano importado. El arándano importado a China, principalmente peruano, chileno, es un arándano percibido de muy buena calidad, ¿no? Que entra a complementar la oferta local, ¿no? Que tradicionalmente la oferta local, por lo menos de la zona de Yunnan, se concentra en el primer semestre del año. ¿No? Y más bien la fruta, en nuestro caso de Perú, llega pues a partir del segundo semestre del año, ¿no? Habría que ver cómo cambia esa dinámica si es que, por ejemplo, Yunnan va a empezar a producir más durante el segundo semestre, y la pregunta sería, ¿va a terminar siendo competencia para el arándano peruano, por ejemplo? ¿No? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Por eso para nosotros es importante, como se dice, no dormirnos en el hecho que somos los principales exportadores, sino que somos muy conscientes que estamos en un mercado global competitivo, ¿no? Un mercado global cambiante, ¿no? Y para eso pues tenemos que trabajar para ser más eficientes con la cadena logística, ¿no? Impulsar tiempos de tránsito más cortos, ¿no? Recambio varietal cuando es necesario, ¿no? Porque estamos pues en un mercado global, ¿no? De acuerdo. Hay producción, por ejemplo, en países en África que también llegan a China, ¿no? Y hablando de variedades, ¿no? El tema de variedades es muy dinámico, ¿no? Ahora hay variedades tempranas, tardías, entonces ya te permite, ¿no? Mover esa ventana de producción por origen. Por eso es muy importante estar al tanto de qué pasa en términos de producción en el mundo, ¿no? Así que eso es algo en lo que trabajo personalmente, y bueno, tenemos pues una relación cercana con asociaciones en otros países para tratar de todos tener mayor visibilidad, y básicamente es anticiparnos. De acuerdo. Anticiparnos qué puede pasar, hay que anticiparnos qué puede pasar acá 5 años, ¿no? Sí, tener esa ventaja de tener un prisma que nos permita generar perspectiva y decir, venga, estos son los ritmos a los cuales tenemos que seguir, y lo más importante, las mitigaciones de riesgos. Pero yo creo que todo parte sobre lo que mencionabas hace un momento, que es el estímulo al consumo. Yo creo que si tenemos suficiente estímulo al consumo, no vamos a tener problemas de mercado cerca. Yo creo que antes el tema va a ser de suministro, si el estímulo surte el efecto que se requiere. Entonces uno dice, venga, voy a entrar a Brasil. No olvidemos Brasil, es un país enorme donde el arándano tampoco es tan popular hoy. Entonces, si podemos empezar a generar, vamos a tener eso que tiene México con Estados Unidos, lo podemos tener nosotros con Brasil. Entonces, es un tema de estímulo. En Colombia pasa un tema particular, Luis Miguel, y es que el colombiano ha tomado el valor del arándano desde el punto de vista nutrimental o nutricional, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista del snack saludable. O sea, enmascaramos todo lo que significa y le dimos el valor. Entonces tenemos un mercado local que está dispuesto a pagar
en muchos momentos más que la exportación. Obviamente somos conscientes de que es un país de 50 millones, 52 millones de personas y que también falta mucha penetración interna, pero en Colombia están dispuestos a pagar $10 por un kilo de arándano a nivel local. Y eso obviamente se va a saturar en algún momento cuando las áreas crezcan, y somos conscientes que en la producción de arándanos nacionales tenemos que centrar con una calidad excepcional para poder salir a explorar ese mercado. Pero el consumo de los países latinoamericanos también tiene que ser un objetivo, porque es que no solamente estamos vendiendo una fruta de alto valor, sino que es una fruta que impactará la vida de millones por los beneficios asociados. Y ahí voy a partir la pregunta: ¿cómo ves tú esa adopción? O sea, ¿cómo podemos venderle a la gente que comer arándanos es mejorar la salud? ¿Y cómo hacemos que eso quede, que la fruta se convierta en una fruta de consumo cotidiano? Que es una gran pregunta de cómo lograr que la sociedad la identifique como una fruta de alto valor añadido para su vida. Correcto. A ver, personalmente creo que hay dos atributos o dos ejes que es bueno resaltarlos cuando pensamos en cómo aumentar el consumo del arándano, ¿no? Uno es el que todos hablamos, la parte saludable, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es, creo yo, es visibilizar pues todos los beneficios para la salud que tiene el arándano de una manera muy fácil, muy simple, ¿no? No simplemente decir el arándano tiene A, B, C vitaminas. Mucha gente dice, ¿y estas vitaminas qué me...? No, así, sí, te va a ayudar en mejorar tu circulación sanguínea, por ejemplo. Uh-huh. Te va a ayudar en el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, tienen que ser... Por un lado está toda la parte de salud, sí, ¿no? Pero por el otro lado, también es bueno resaltar que el arándano es un fruto muy fácil de comer. Es como un snack. Entonces, entra dentro de la categoría de snack, ¿no? Entonces, ahí entras en otro mundo, ¿no? Ya no solamente te posicionas y compites con otras frutas, sino también puedes entrar y competir con otros snacks, sí, ¿no? Y ahí ya cambia la ecuación, ¿no? Total. Y ahí ya tu estrategia cambia, y desde el punto de vista de marketing es, oye, yo no solo compito con otras frutas, no, yo compito con, y es más, me puedo complementar con otras frutas, con otros berries, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando uno vende el arándano como un snack, se te abren infinitas posibilidades, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, y yo veo un mundo, digamos, un futuro muy promisorio del impulso de esta fruta. Personalmente soy uno de los, no solo con sus productores desde mi rol en una empresa productora en Colombia, sino también desde el ejercicio de consumidor y de promotor. Y hoy me voy a convertir más en un promotor del cultivo dentro de sus beneficios, y vamos a concentrarnos mucho en este canal digital en poder impulsar el tema de consumir arándanos y mejorar la vida. Y al final eso nos va a permitir generar, y yo creo que faltan muchos actores, pero yo quiero ser un actor preponderante en ver cómo aumentamos el consumo no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y cómo visibilizamos el cultivo de arándano a nivel regional, porque al final esto se puede convertir en una apuesta regional donde Colombia, donde Ecuador, donde Perú juegan un papel vital, un papel muy importante. En ese sentido, Luis Miguel, una pregunta que va centrada en Proarándanos. Entonces, Proarándanos es una institución que admiro, y te lo digo aquí en cámaras y al micrófono, admiro el trabajo que han hecho, y sé que el impulso que esto genera transforma regiones. Entonces, me gustaría que tú nos cuentes el papel de Proarándanos, cuál es, si bien lo hemos parafraseado en muchas de estas preguntas, pero cómo funciona Proarándanos por dentro, cómo funciona una asociación, cómo hago para que una asociación se cohesione con muchos actores, con inversionistas, con proyectos gigantescos y multimillonarios. ¿Cómo haces que funcione una asociación como esta por dentro? A ver, creo que una forma muy simple de decir qué es Proarándanos, ¿no? Nosotros intentamos ser el embajador del arándano peruano en el mundo. Okay. Nosotros somos los embajadores del arándano peruano en el mundo. Entonces, donde vayamos, representamos al arándano del Perú, realmente. No simplemente representamos a nuestros socios, ¿no? Así, en Proarándanos tenemos empresas asociadas que en su conjunto representan el 80% del volumen de arándano
peruano, el arándano que se produce y exporta de Perú. Okay. Pero ProArándanos va más allá, ¿no? ProArándanos realmente es la voz de la industria peruana. Somos los embajadores, ¿no? Estamos aquí para proteger esta industria, para cuidarla y que crezca de manera sostenible. De eso se trata, ¿no? Buscando competitividad, ¿no? Y ya para entrar a detalle de qué hacemos, ¿no? Nosotros nos enfocamos en los siguientes ejes, ¿no? Por un lado, nos enfocamos en el eje de abrir nuevos mercados y mejorar las condiciones de acceso a mercados actuales, que es un trabajo que realizamos en coordinación con SENASA. Entonces nosotros estamos ahí como la mano derecha del SENASA para poder agilizar estas aperturas, ¿no? En términos de consolidar información y hacer la comunicación entre industria y autoridad fitosanitaria mucho más fluida, con ánimos de agilizar, ¿no? Si hay algún problema, estamos ahí para agilizar, para solucionar, para apoyar. Ese es un eje muy importante, ¿no? Otro eje que es sumamente importante tiene que ver con información. Justamente lo que hablábamos, ¿no? De proyección de crecimiento, consumo. Entonces tenemos un eje enfocado en data, estadística y proyecciones. Okay. Después tenemos otro eje que se encarga de toda la parte de promover el arándano peruano, ¿no? Participar en las principales ferias, ¿no? Participar en los principales canales de comunicación del sector, ¿no? Y después tenemos un eje que ve toda la parte política local, ¿no? Leyes, regulaciones. Y para eso nos apoyamos de otro gremio que es AGAP, que es un gremio de gremios, ¿no? Y básicamente esas son las 4 patas, ¿no? Y dentro de estas 4 patas se abren pues más ejes, ¿no? Por ejemplo, dentro de la pata de promoción y comunicación tenemos el eje sostenibilidad, muy importante, ¿no? Porque realmente en la industria hay unos proyectos increíbles en torno a sostenibilidad, tanto ambiental, social, económica, pero lo que vimos es que faltaba comunicarlos, ¿no? Entonces nosotros como ProArándanos lo que hacemos es comunicar estos grandes proyectos de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, sacamos una campaña por el Día de la Mujer, ¿no? Donde visibilizamos, ¿no? 3 historias de éxito de 3 mujeres, ¿no? Que gracias al trabajo en arándanos, ¿no? Realmente han podido sacar adelante a sus familias, ¿no? Y estas mujeres son un ejemplo de miles de mujeres que trabajan en la producción de arándanos, ¿no? En el Perú, la mayoría de personas que trabajan en arándanos son mujeres. De acuerdo. ¿No? Mujeres en zonas rurales donde antes no habían oportunidades, ¿no? Y gracias a la producción de arándanos se ha generado empleo, un empleo inclusivo, ¿no? Mujeres, adultos mayores, ¿no? Y bueno, fueron unas historias muy bonitas que sacamos por el Día de la Mujer, ¿no? Pero realmente realzan y enaltecen, como se dice, a esta industria, ¿no? De acuerdo. Y como dices, creo que sería bueno, creo que es ahí el reto es cómo transmitimos, ¿no? Eso al consumidor final, ¿no? Que además de estar comiendo algo muy saludable para él, también está consumiendo algo muy saludable, pues, para las comunidades que son parte de esto, pues, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Justamente con otro de nuestros invitados al podcast hablábamos precisamente de esa conciencia del consumidor. O sea, es como despertar no solo el apetito por consumir una fruta, sino poder decirle el cómo se produce, generar esa empatía suficiente para que él entienda el esfuerzo que hay detrás del trabajo y cómo se reconoce el valor de ese esfuerzo, ¿no? Porque solo es, produces fruta y me llega a la mesa, pero detrás hay historias de vida enormes, hay historias de desarrollo, de sacrificio, que tenemos que visibilizarla. Y es, como te digo, parte, Luis Miguel, de lo que quiero hacer en adelante es en esa gestión de promoción, porque creo que ahí tenemos muchas oportunidades para mejorar la forma como contamos. Las empresas agrícolas hacen unos trabajos enormes de desarrollo regional y se quedan en las puertas hacia adentro de las empresas agrícolas, pero hay historias que son realmente conmovedoras de lo que puede hacer una industria y cómo puede articular eso tejido social. Y en ese sentido voy a amarrar un tema que me gustaría que nos cuentes. Digamos que el Perú ha venido creciendo mucho, se convirtió rápidamente, hace unos años sobrepasó a las exportaciones en Chile, que era el líder en su momento. Muchas personas en Colombia, como tú sabes, muchos de mi público está en Colombia.
me gustaría que me cuentes un poco cómo fue esa evolución en cuanto a ventas, porque a veces los números hay que ponerlos sobre la mesa y decir, mire, Perú hace 10 años vendía tanto en el mercado internacional de arándanos y en la campaña pasada y en esta campaña, ¿cuánto proyectan vender? Como para darnos una idea de la importancia del cultivo en la canasta agroexportadora peruana. Claro. Sí, así, a ver. El Perú ha venido en un crecimiento sostenido durante la última década, ¿no? Todos los años creciendo en volumen, ¿no? Hasta el año, la campaña 2022, 2023, nosotros medimos campaña de mayo el primer año hasta abril del siguiente, y hasta esa campaña que ha sido la campaña que más volumen ha exportado el Perú exportó 280.000 toneladas de arándano fresco, esa campaña. Ok. ¿No? 5 campañas antes que esa, ¿no? El Perú está exportando alrededor de 20.000 toneladas. Entonces hemos crecido pues de una manera increíble, súper exponencial, sí, ¿no? En poco tiempo, ¿no? La campaña que pasó ha sido la primera campaña en la cual el volumen cayó después de haber crecido sostenidamente, ¿ok? Lo interesante es que el volumen cayó 20%. Pero el valor FOB subió 20% en comparación a la campaña anterior, ¿no? Super. Lo cual también es un ejemplo, ¿no? De que sí, la demanda ha crecido, definitivamente, ¿no? Y bueno, sí, en la última campaña el Perú exportó 220.000 toneladas, ¿no? Y esas 220.000 toneladas representaron 1.6 billones de dólares FOB, ¿no? Ese es el valor FOB. Okay. Y eso es en términos de los números, ¿no? Ya si queremos entrar a ver más números, lo podemos compartir, hacer presentaciones, sí, y demás, ¿no? Pero números gruesos, eso es, ¿no? Y creo que lo interesante es cómo el 2022 fue un año que los precios ajustaron bastante, realmente fue un año con márgenes ajustados, ¿no? Y el 2023, ¿no? Fue un año retador por el Niño, que impactó en la producción, ¿no? Lo bueno es que hubo cierto rebote en los precios, ¿no? Y compensó esa caída en el volumen, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Regresamos al tema importante el tema de tener visibilidad de la oferta global en los mercados, ¿no? En qué ventanas y demás, ¿no? De acuerdo. Ese número para mí es muy importante mencionarlo a la audiencia, porque yo creo que el valor añadido que genera esto, a veces uno dice 1.7 billones de dólares en la transacción FOB de un producto agrícola, pero lo que está pasando detrás es lo que a veces se queda corto en contar, que era precisamente lo que decíamos hace un momento. A mí me gustaría, Luis Miguel, que tú me cuentes una historia de éxito regional, que tú digas, el arándano llegó a esta zona, poblado, municipalidad o territorio, y cómo han visto ustedes desde ProArándanos la evolución del territorio. Y ahí me gustaría también centrar en cuáles crees que son los retos complementarios de un producto con tanto éxito como el arándano versus las necesidades de esas regiones para que el Estado no se quede atrás de esa, porque al final se convierte en un jalonador, es una locomotora. Claro. Entonces llega y desarrolla región. Un caso de éxito que tú digas vale la pena mencionar aquí a la audiencia. Difícil escoger uno y una región, ¿ok? Porque sí, he visto muchos casos en diferentes regiones, pero a ver, contaré un par de anécdotas, ¿no? Perfecto. A ver, una anécdota, no sé si viene tanto al caso, pero puede que sí. Pero es gracioso porque, a ver, como ustedes saben, la zona alrededor de Trujillo Chao es la zona donde que agrupa la mayor cantidad de arándanos en el Perú, ¿no? Se dice que ahí nació el arándano en el Perú, ¿no? 50% del arándano peruano sale de la zona de La Libertad, ¿no? Ok. Región donde está Trujillo. Y yo, como te comenté, yo he trabajado en otras industrias, ¿no? Y que habrá sido hace como 15 años, yo iba a Trujillo, pero para trabajar en otra industria. No tenía idea. No tenía idea de temas de agro. Pero yo recuerdo que para viajar de Trujillo a una ciudad en el sur, que es Chimbote, que tenía que ir a Chimbote a trabajar por el día, yo me subía en un bus y me iba para Chimbote y saliendo de Trujillo, después era todo desierto, ¿no? Mirabas para la izquierda y era todo desierto, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Ahora uno toma esa misma ruta y todo pues es verde,
¿no? Súper. O paltos, o arándano, pero lo que voy es, ¿quién hubiese pensado, no? Mi yo de hace 15 años, que iba en este bus, que años después iba a haber este desarrollo, ¿no? Y por otro lado, con respecto nuevamente al desarrollo, hay unas historias bien simpáticas, otra anécdota, a ver, las empresas en este rubro, la verdad que invierten mucho en la sostenibilidad, ¿no? En construir postas médicas, en construir colegios, en llevar agua, electricidad en zonas rurales donde antes no había nada, ¿no? Dentro de todos estos ejemplos, hay uno que a mí me impactó mucho, es de una empresa en una zona de Chepén, ¿no? De arándanos y de paltos, pero que construyeron un colegio, ¿no? En un centro poblado, y un colegio con todas las comunidades para que los niños tengan una educación de calidad, ¿no? Perfecto Entonces eso. realmente llegar ahí es decir, pucha, todo esto hace sentido, ¿no? De Tenemos que acuerdo. seguir impulsando esta industria. Mira, gracias a la industria se ha construido este colegio en este centro poblado que como comprenderás, pues, no hay ni pistas y demás, pero gracias a Dios los niños pueden ir a este colegio en óptimas condiciones, ¿no? En una etapa de vida tan importante, De ¿no? acuerdo. Entonces, esas son las cosas que hay que resaltar y hay que contar, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. El tejido social que se Sí, genera alrededor. Mira, yo hace poco escribí una columna en mi newsletter de Agrotendencias 4.0 y hablando un poco de la importancia de la empresa del sector rural. La empresa en muchas regiones, y no estoy diciendo con esto que esté bien hacer sustituto del Estado, porque no debería, deberíamos ser correcto, complemento, ¿cierto? correcto. Pero lo cierto es que en ese ejercicio hay mucho, y pasa en Colombia, y pasa en Ecuador, y pasa en muchos países latinoamericanos, que cuando se asientan procesos industriales agrícolas fuertes, la región se dinamiza, las oportunidades para las personas, y cuando uno habla de ruralidad no solo es el trabajador que está cosechando el arándano o el profesional que está dentro de la empresa, sino todo alrededor. O sea, hay anécdotas de se creó no sé, un restaurante que estaba a punto de quebrar y hoy ya está gracias a la dinámica flotando el comercio como tal y toda una gran cantidad de cosas que van alrededor del impulso de la empresa rural. Creo que tenemos que protegerla y definitivamente tenemos que visibilizar el gran trabajo que hacen las empresas en las zonas apartadas con tantas necesidades. Tal cual, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que visibilizar, esa es parte de las tareas que hacemos aquí en Pro Arándanos, ¿no? Ser como un canal de comunicación, ¿no? Muchas veces terminamos también haciendo eso. Haciendo eso. Bueno, Luis Miguel, aquí ya llegando al final de este espacio, que de verdad agradezco muchísimo que nos hayas dedicado el tiempo. Y tú sabes que en el mundo digital y en el físico el tiempo es limitado y definitivamente te agradezco por darnos la oportunidad de conversar sobre lo que nos apasiona. ¿Tú cuál sería un mensaje final que le podrías dejar a la audiencia sobre la producción de arándanos del Perú con miras a la próxima década? ¿Qué crees que va a pasar con Perú en ese sentido? ¿Y cuál es tu pronóstico para impulsar y seguir impulsando este gremio? A ver, creo que dejaste la pregunta más difícil para el final. Así es, fría y calculada. A ver, se me vienen un par de pensamientos, ¿ok? A ver, por un lado, sí, pues no se habla de este boom del arándano, ¿no? Así como Perú tiene el boom gastronómico, realmente el Perú ha tenido también el boom agroexportador, ¿no? Es la verdad, ¿no? Pero por más crecimiento importante que hemos tenido, no ha sido un camino fácil, ¿no? No ha sido un camino sencillo, ¿no? Hay yo conozco empresas que entraron al negocio del arándano y salieron, ¿no? Porque hay competencia, es un negocio bien competido, ¿no? Entonces creo que es bueno comentarlo para manejar bien esas expectativas, ¿no? Porque uno se puede enamorar de las cifras, del récord, del volumen y el valor FOB y demás, ¿no? Pero realmente es un negocio competido, ¿no? Hay mucha competencia entre empresas peruanas, ¿no? Hay mucha competencia global y lo otro es una competencia global muy dinámica, muy cambiante, ¿no? Que es un reto,
para los exportadores, ¿no? Es un reto para nosotros como Perú también, ¿no? Ver qué está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Porque ahora también con el recambio varietal y el desarrollo de nueva genética, ¿no? Muy interesante, pueden haber orígenes que cambien su ventana de producción, ¿no? Entonces hay que anticipar en la medida de lo posible, ¿no? Para ver hacia dónde puede ir la producción, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? No ha sido un camino fácil, no creo que vaya a ser un camino sencillo hacia adelante, ¿no? Y creo que donde sí tenemos una tarea pendiente es en el de seguir impulsando el consumo de arándanos, ¿no? A diferencia de otros cultivos en el mundo, por ejemplo, la palta Hass, ¿no? La palta Hass está en esta labor de promover el consumo hace bastante tiempo antes que el arándano, ¿no? Y los presupuestos que se manejan son otros, ¿no? Creo que el arándano puede aprender esa experiencia para impulsar más el consumo en todo el mundo, ¿no? De acuerdo. Creo que esa es la mejor salida, ¿no? Impulsar el consumo, ¿no? Y lo otro es, creo que es importante también el rol de las asociaciones, ¿no? Y me voy a poner un poquito mi gorrito de pro arándanos, ¿no? Pero algo que yo valoro mucho de esta industria, la verdad que siento que es una industria bastante unida, ¿no? En el Perú, ¿no? Y eso es algo que puedo transmitir con las personas que escuchan el podcast, no sé si en Colombia y demás, asóciense, ¿no? Júntense, ¿no? Hay retos que son retos compartidos, ¿no? Hay oportunidades que solo se van a presentar si están unidos, ¿no? Así como se dice, la unión hace la fuerza. De acuerdo. ¿No? Y creo que esa es la mejor forma para poder anticiparse y poder prepararse a un futuro cada vez más dinámico, cada vez más rápido, ¿no? Lo cual lo hace retador, ¿no? En el caso de nosotros de Perú, ¿no? Sí, así nuestro reto es estar al tanto, ¿no? de la competencia global y por otro lado seguir abriendo nuevos mercados, ¿no? No solamente depender de un mercado americano con el 50%, ¿no? Pero ¿por qué no bajar a un 40% y el 10% destinarlo a más mercados, ¿no? Claro. Como se dice, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer y ver la forma de impulsar el consumo, creo yo, ¿no? Perfecto, Luis Miguel, ¿no? Para mí un honor, gran respuesta. Te deseo todo el éxito y te auguro ese desarrollo peruano. Para mí es una inspiración y me he convertido en un embajador de Perú sin proponérmelo, porque con cada conversación que tengo sobre desarrollo rural, con diferentes, digamos, niveles, y he hablado con, no sé, el presidente del Banco Agrario para Colombia, con representantes del Ministerio de Agricultura, con fondos de inversión. Y cada que tengo esta conversación siempre digo, miremos hacia Perú, mire lo que está pasando allá, mire que sí se puede, mire que hay una posibilidad enorme de pasar de ser potencialmente agrícolas a ser una realidad, a ser una potencia, no potencialmente, sino una potencia real, tangible, con obviamente grandes retos, pero que donde definitivamente hay una gran oportunidad, y estoy seguro que Latinoamérica y obviamente Perú a la cabeza en este momento, y tengo que reconocerlo, Perú a la cabeza está haciendo una gran tarea y está abriendo una gran brecha importante, demostrando de que se puede y que hay posibilidad de crecer y que Latinoamérica se convierta en esa gran despensa agroalimentaria global. Así que mi mayor deseo de éxito para Probar Arándanos, para el trabajo que tú haces, Luis Miguel. Y bueno, este espacio digital va a estar siempre abierto para cuando tengamos que comentar sobre qué está pasando y qué va a pasar en las diferentes industrias agrícolas. Por darnos su tiempo, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Miller, por la invitación. He disfrutado mucho de la conversación. Espero que haya sido de valor para todos y no, a las órdenes, ¿no? Hay que seguir conectados, ¿no? Y viendo cómo impulsamos el arándano en el mundo, ¿no? Y para lo que requieran de nuestro lado, nosotros encantados de compartir nuestras experiencias con ustedes. Así que nada, la verdad que gracias. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar finalmente? ¿Dónde me pueden encontrar? Sí, redes y demás. Sí, no, las personas que me quieren contactar, yo uso mucho LinkedIn, no me pueden contactar por LinkedIn, me escriben por LinkedIn y ahí nos podemos poner en contacto, ¿no? También pueden entrar a nuestra web, ¿no? proarándanos.org.pe, y ahí pues ahí nos vemos. Voy a estar ahora en la feria de Fruit Attraction en Madrid. En Madrid. También perfecto. estoy yendo a la feria del IFPA en Atlanta.
¿no? Vamos a estar ahí en el pabellón de Perú, así que encantado de las personas que quieran conocer más de la industria de arándanos peruanos, nos podemos ver ahí en las ferias. Perfecto, Luis Miguel, te voy a enviar muchos referidos. Bueno, muchísimas gracias. Este fue un episodio de Agroventure Podcast con Luis Miguel Vegas y nos vemos, querida comunidad, en un próximo capítulo que pretende desarrollar la ruralidad en Latinoamérica, trayendo referentes del mercado, voces expertas que nos den conocimiento y nos compartan el acceso al mismo para poder impulsar la ruralidad de manera genuina y de manera democratizable. Muchísimas gracias a todos por estar atentos y no se olviden, suscríbanse. Muchas gracias.